Los relatos que van a escuchar a continuación han sido enviados por varios de los suscriptores de este canal. Sin embargo, debo advertirles que algunos de estos relatos son bastante gráficos, por lo que recomiendo mucha discreción, ya que es posible que estos relatos no sean para todo el público. Sin más preámbulos, ve a preparar una deliciosa taza de tu bebida favorita. Busca un lugar cómodo en el que puedas desconectarte del mundo exterior. Toma asiento y no olvides los audífonos. Ahora sí, permíteme acompañarte en esta noche, con esta nueva recopilación de relatos reales enviados por suscriptores. Cuando consumes sustancias prohibidas, tu vida está en una inestabilidad constante. Al encontrarte en este mundo, te das cuenta de cuál oscura, fría y violenta puede llegar a ser una persona. Esta historia que quiero compartirles, más que una vivencia, es un lamento. Mi nombre es Antonio. Nací en el año 79 en la ciudad de Cali, Colombia. De niño mi madre me decía que yo sería una persona íntegra, honrada, franca y servicial con los demás. Es una lástima que haya estado tan equivocada. Cuando estaba en el colegio descubrí a 3 compañeros que se reunían en el baño a fumar en horas del recreo. Uno de ellos notó mi presencia y me ofreció un toque de cigarrillo, y yo cometí el error de aceptar. Ese fue el peor error de mi vida, puesto que así empezó mi tortuosa agonía en el mundo de los estupefacientes. Una cosa llevó a la otra. Del cigarrillo pasé a la María, de la María al perico, del perico a los opioides, y de ahí pasé a cuanto estupefaciente puedas imaginar. Me inyectaba dosis que me elevaban unos cuantos segundos, para luego bajarme en una montaña rusa de emociones que solo terminaban en depresión y ansiedad. Un círculo vicioso de la muerte de la que no podía escapar. Tuve problemas con mi madre. Me echó de la casa porque ya no soportaba mi deplorable estilo de vida. Así que me dediqué un tiempo a vivir en casas de vicio, en una olla del centro de la ciudad. Mendigaba comida a los negocios de la zona para vivir y escarbaba en los botes de basura con la esperanza de conseguir algo en buen estado para comer. Yo seguía negando mi problema y le echaba la culpa a todos los demás. Empecé a odiar y alejar de mí a todas las personas que me rodeaban y a juntarme con personas cada vez más oscuras. Eran las 3 de la mañana en un cierto día que ahora no recuerdo bien. Estaba en una casa del sector conocido como El Calvario, acompañado de Lina, una chica en el mismo estado lamentable que yo. Ambos estábamos acostados en un colchón maloliente, aunque por supuesto eso no nos importaba mientras tuviéramos algo para consumir. Habían varias jeringas y bolsas de plástico tiradas en el suelo, junto con una densa cantidad de ceniza en el ambiente. Lina se encontraba dormida, mientras que yo estaba despierto, desesperado por conseguir algo de comer. Salí un momento de la habitación en la que nos encontrábamos, y en ese momento logré escuchar los gritos de un hombre que parecía muy enojado. Entonces, observé hacia el interior de la habitación por un orificio en la puerta, y ahí evidencié que un hombre estaba dándole una golpiza a una pobre niña que no parecía mayor a los 8 años de edad. Era difícil adivinar su estado por el deplorable estado de desnutrición en el que se encontraba. La escena cada vez era más violenta, y de un momento a otro, este hombre comenzó a estrangularla. En ese momento sentí mucho miedo y no supe cómo reaccionar. A pesar de la horrible situación, yo no podía dejar de mirar esa escena. La niña luchaba e intentaba inútilmente soltarse de sus manos. Por un momento, ella se percató de mi presencia. Me miró desesperada por ayuda, con ojos llorosos y su cara roja, propia de la asfixia que estaba sufriendo. Sentí como anhelaba mi ayuda. Ella necesitaba urgentemente de mí, pero yo solo pensaba en que lo mejor era desentenderme de esa situación. En ese momento sentí mucho miedo, y en lo primero que pensé fue que si ese hombre se percataba de mi presencia,
El siguiente que estaría en un problema sería yo, ya que en ese momento estaba bajo el efecto de sustancias prohibidas, y en ese momento me sentía incapaz de defenderme ante cualquier agresión, o al menos eso es lo que yo quería creer para justificar mi cobardía y no meterme en lo que estaba pasando. Volví a la habitación con Lina, que seguía dormida, y ahí la desperté de inmediato para comentarle la situación. Ella no le dio importancia. Dijo que quizás me había mal viajado y que esa situación la inventé. Yo le insistí en lo que había sucedido, pero ella seguía sin creerme. Me resultaba increíble pensar que con tal alboroto afuera, ella no hubiera escuchado nada de lo que pasó. Preferí quedarme en el cuarto hasta que la situación se calmó, y después de unos 40 minutos, decidí echar un vistazo hacia aquella habitación, y lo único que encontré fue el cadáver de la pequeña niña yaciendo en el suelo. El hombre ya no se encontraba allí. En ese momento le grité a Lina, y ella miró horrorizada la escena. Desde ese día, tuve problemas para conciliar el sueño. Cuando lograba dormir, solía tener pesadillas en las que aquella niña estaba siendo asfixiada. Desde ese mismo día, le cogí un repentino asco a las drogas. Esto me impulsó a acudir por ayuda a un centro de rehabilitación. No sabía si me estaba volviendo loco o era un efecto a largo plazo de las sustancias prohibidas que consumía. Después de algunas recaídas, pude mantenerme sobrio por algunos meses. Incluso volví a casa con mi madre para intentar ponerle un rumbo a mi vida. Ella me aceptó con los brazos abiertos. La verdad, pensé que todo iba a mejorar, pero aquí es donde comienza la verdadera pesadilla. En la madrugada de un domingo en la casa de mi padre, me despertó la caída de una gota del techo, la cual me resultó extraño, ya que nunca había ocurrido algo similar. Yo revisé el techo. No parecía que hubiera nada anormal en él. Entonces aproveché para ir al baño y quitarme las lagañas. Y cuando llegué al baño, sentí como si alguien me estuviera observando. Empecé a sentir mucho miedo y pensé por un momento que era la abstinencia que me estaba jugando una mala pasada. Pero al momento de prender la luz y mirarme al espejo, logré detallar cómo aparecía lentamente la silueta de una pequeña mano empañándose cada vez más pronunciadamente en el espejo. En ese momento me horroricé, entré en pánico y empecé a gritar descontroladamente. Nunca pensé encontrarme en una situación similar. En ese momento mi madre se despertó asustada, indagando sobre lo que había ocurrido. Tuve tanto miedo que no pude darle explicaciones, pero el silencio se vería interrumpido por un sollozo en mi oído, un sonido que recordaba muy bien, pues era el sonido de aquella niña ahogándose. Pensé que me estaba volviendo loco. Pegué un grito del susto, pero mi madre también lo escuchó, pues ella también pegó un grito y un salto hacia atrás, y ahí comprendí que lo que estaba viendo no era solo percepción mía, era algo real. Jamás había creído en la existencia de Dios, y mucho menos en cosas paranormales. Pero créanme cuando les digo que lo que viví en ese momento no tenía explicación alguna. Mi querida madre falleció unos meses después de ese suceso por una embolia cerebral. Los médicos no pudieron hacer nada. Ahora, la casa se siente más vacía. Sin embargo, por extraño que esto parezca, nunca me llego a sentir solo, porque siempre que me veo a mí mismo al espejo, sigo viendo a aquella niña observándome. Wow, este sí es un relato verdaderamente espeluznante. Por mi parte, espero que don Antonio pueda recibir ayuda psicológica o tal vez de la iglesia. Sé que dijo que no era creyente, pero tal vez eso le ayude a alcanzar el perdón que tanto busca. ¿Ustedes qué opinan? Mientras dejas tu comentario, vamos con el siguiente relato. Vivo en Ciudad de Panamá.
Trabajé un tiempo como conductor de Uber y quiero contarles mi historia. Era una noche de llovizna cuando recibí una notificación para un nuevo servicio. Como de costumbre, conduje hasta la dirección indicada y esperé a que la pasajera saliera de su domicilio. Al cabo de unos minutos, apareció una mujer con una ropa casual. Se acercó al automóvil con lentitud. «Buenas noches, ¿cómo se encuentra?», le pregunté amablemente mientras revisaba la aplicación para verificar la dirección proporcionada por la clienta. En ese momento me dio una respuesta con un tono muy claro y amable, mientras cerraba la puerta del auto y se acomodaba la cartera del brazo. Iniciamos el viaje, y entre el sonido del motor, las gotas cayendo sobre el vidrio delantero y el incesante tráfico de la ciudad, la conversación fluyó de manera natural. La mujer resultó ser una mujer bastante activa, con una familia que parecía quererla, un buen trabajo y una vibra interesante. Hablamos de sus experiencias, sus viajes y de pequeñas alegrías que había encontrado en medio de la rutina diaria. Fue una conversación tan amena que sentí que aquella mujer era una amiga de toda la vida y que en algún momento yo quise ser como ella, tener un trabajo estable y una familia que me amara. Sin embargo, en medio de nuestra amena conversación, algo extraño pasaba en mi celular. El GPS no respondía bien y no me permitía acceder a la ubicación del viaje, y en un determinado tramo del trayecto se apagó sin previo aviso, lo cual me sorprendió, ya que el dispositivo era nuevo y hasta ese día no había presentado fallas. En ese instante sentí un poco de ansiedad y miedo, pero la pasajera me tranquilizó con su suave voz y me dijo que ella me señalaría la dirección. Entonces prosiguió a seguir con la plática. Mientras avanzábamos por la carretera, un poco antes de llegar, la pasajera me habló de su madre, de la relación estrecha que tenía y de cómo, a pesar de la distancia, siempre encontraban tiempo para ponerse en contacto y apoyarse entre sí. Parecía una persona feliz, y yo me sentía agradecido de tenerla como pasajera aquella noche. Al llegar al destino, la pasajera me pidió que esperara un momento para poder pagarme en efectivo. Acepté con gusto y observé cómo desaparecía entre la oscuridad hasta llegar a un edificio de apartamentos. Los minutos pasaron. Ahí aproveché para revisar si mi celular funcionaba. Para mi sorpresa, la pantalla se iluminó e inmediatamente entré a la plataforma para ver el estado del viaje. Y me llevé una enorme sorpresa. No había rastro del viaje. No había rastro de la usuaria. Eso me pareció muy extraño. Aún así pensé que tal vez se debía a un fallo de la aplicación. Así que decidí esperar unos minutos más. Los minutos siguieron pasando y pasando, hasta que mi paciencia comenzó a desvanecerse. Decidí tocar el claxon, pero ella seguía sin salir. ¿Qué la podría estar retrasando tanto tiempo? En ese momento decidí ir a tocar la puerta de la casa por la cual creí que había entrado la pasajera. Después de un momento, esta se abrió lentamente sin apenas tocarla, revelando a una mujer mayor con una expresión desanimada en el rostro. Le expliqué mi situación, dándole una descripción física de la persona que buscaba, en caso de que fuera alguna vecina que tal vez viviera en algún otro apartamento. Y mientras ella pensaba su respuesta, observé en una mesita de noche cerca de la entrada que había una foto con una mujer. Esta era la mujer que estaba buscando. Señora, la mujer que estoy buscando es justamente la mujer que está en esa foto. Ella me dijo que no se demoraba, que solamente venía por el efectivo y luego saldría para pagarme el viaje. Esto sorprendió a la mujer. Luego dio un suspiro y me miró con tristeza a los ojos. Y ahí fue que me reveló la verdad. Esa mujer que estaba en la foto era su hija que había fallecido en un accidente de tránsito. Yo me quedé atónito. Estaba sin palabras. No podía asimilar lo que acababa de escuchar. Miré el edificio como si pudiera encontrar alguna explicación lógica, e incluso le pregunté a la mujer si tal vez no tenía una hija gemela o algo así. Pero ella se negó,
Dijo que en esta casa solo vivía ella. No había nadie más. Le dije a la señora que me disculpara por provocarle dolorosos recuerdos. Luego la mujer asintió gentilmente y cerró la puerta. Y yo me quedé ahí parado, tratando de procesar lo que había ocurrido. ¿Con quién demonios había hablado durante todo el viaje? Me dije que tal vez la foto que había ahí era una coincidencia. Me estaba convenciendo de que había visto mal. Tal vez la foto que vi en realidad era una muchacha parecida. Pero ese no parecía ser el caso. Y eso fue porque pregunté en todos los apartamentos aledaños y todos me comentaban que la mujer que estaba buscando había vivido en ese apartamento desde hace años, pero que ahora ya no se encontraba entre nosotros. Muy bien, oyentes, vamos con el siguiente relato. Buenas noches a todos. Mi nombre es Jorge y soy repartidor de Rappi desde hace algunos años en la ciudad de Bogotá. Había estudiado filosofía, pero por insuficiencia de ofertas laborales me vi obligado a repartir en esta plataforma. La verdad, no me disgusta mi trabajo, aunque sí debo decir que es un poco desgastante. Si alguna vez tienen la posibilidad de visitar Bogotá, se darán cuenta de lo que les hablo de inmediato, pues el atasco vehicular de esta ciudad no tiene nombre. Una tarde de viernes, estaba haciendo mi trabajo con normalidad. La ciudad tenía las carreteras llenas como es de costumbre. Las luces de los negocios empezaban a prenderse y ya el frío de la noche se notaba. En ese momento recibí una solicitud de entrega, así que me dirigí a la dirección indicada en la aplicación. El destino era un edificio de apartamentos antiguos ubicado en el centro de la ciudad. Al llegar, me sorprendió ver que las luces del vestíbulo estaban apagadas. Una sombra de abandono envolvía el lugar. Sin embargo, decidí no prestarle mucha atención a esto, pues es bastante normal a veces entregar pedidos en lugares extraños. Así que me bajé de mi moto para entregar el pedido. Caminé por el pasillo y toqué el timbre del departamento señalado. Después de unos momentos, la puerta se abrió, revelando a una mujer que parecía sorprendida al verme. Buenas tardes, aquí está tu pedido. ¿Me compartes el código de verificación, por favor?, pregunté sosteniendo la bolsa con la orden. La mujer de apariencia joven insistió, compartiendo el código apresuradamente. Tomó la bolsa. Ella me entregó unos billetes como pago y casi de inmediato me cerró la puerta en la cara. Ya estoy acostumbrado a los clientes groseros, así que no le di importancia y me fui. Yo caminé de vuelta hacia el exterior del edificio y mientras lo hacía, comencé a contar el efectivo que la chica me dio. Al hacerlo, noté que faltaba dinero. La suma faltante era considerable, lo cual despertó mi enojo. Así que obviamente decidí regresar y tocar la puerta. Pero esta vez no hubo respuesta. Insistí un par de veces más, pero el silencio persistió. La preocupación creció dentro de mí. No es la primera vez que alguien intenta robarme un pedido para comer gratis. Así que en el chat que se abre por la aplicación, empecé a escribirle a la clienta que el dinero que me había entregado estaba incompleto. Sin embargo, ella no me respondía. En ese momento decidí llamarla al celular, pero por algún extraño motivo, ese teléfono celular no estaba disponible. Es decir, es como si no existiera. Eso era bastante raro. Estuve un par de minutos intentando comunicarme con ella, hasta que decidí escalar el caso a soporte, pero ellos me dieron una respuesta que me sorprendió. Me comentaron que el pedido no estaba registrado en la base de datos y el usuario tampoco existía. Pero esto no tenía ningún sentido. Pero me dije que tal vez era un error de la aplicación. Así que, como los de soporte no pudieron ayudarme, tenía que hacer lo que fuera para contactarme con ella. De lo contrario, perdería el dinero que no me entregó. Me dirigí hacia la administración del edificio. Pensé que tal vez él podría ayudarme. Les dije que hace poco había dejado un paquete en la residencia
pero que a los minutos de haber entregado el paquete y volver, tal vez la muchacha había sufrido un accidente y por eso era que no me contestaba. No lo sé, quería pensar que ella no me quería robar realmente, pero inmediatamente después, el conserje me miró extraño y me dijo que el apartamento en cuestión estaba vacío desde hace meses. Nadie vivía allí. ¿Pero qué? ¿Cómo es esto posible? Mis ojos se abrieron con sorpresa mientras intentaba procesar la información. Intrigado y un poco escéptico, volví al apartamento supuestamente abandonado. Miré hacia el interior y noté que el interior estaba oscuro y sin signos de vida. Yo me quedé allí un momento pensando en qué demonios estaba pasando. Finalmente, después de un rato, decidí regresar a donde tenía mi moto, anonadado. No obstante, mientras me encontraba en la calle prendiendo mi moto, noté que de la ventana del apartamento abandonado empezó a brillar un tenue resplandor. Y al mirar hacia arriba, vi horrorizado en el interior del apartamento que se encontraba aquella mujer. Pero aquello no era solo una mujer, parecía una presencia con aspecto borroso. No sabría cómo describir la sensación de pánico que sentí en aquel momento. Ella me miraba con una sonrisa tétrica, saludándome con la mano, como si se estuviera burlando de mí. En ese momento la cordura me abandonó y salí de ese lugar lo más rápido que pude. Nunca más volví a tomar pedidos cerca de ese lugar. Han pasado 2 semanas de este suceso y la pregunta persiste en mi mente. ¿Acaso fue un truco de luz o presencié algo fuera de lo común? Le ruego al cielo que sea el primer escenario, porque sabrá Dios qué nos aguarda en el segundo. Muy bien, oyentes, vamos con el siguiente relato. Mi nombre es Francisco y soy camionero desde hace 30 años. Soy de Sonora, México. Mi rutina era levantarme bien temprano en la cabina de mi camión para hacer de reemplazo a mi colega Carlos. Este me solía levantar cuando ya estaba cansado después de un largo trayecto. Yo tomaba el mando y este empezaba a dormir. Conducíamos un Volvo FH que transportaba generalmente productos agrícolas. La verdad, me gustaba bastante esta vida. A medida que pasa el tiempo, te das cuenta de la importancia de cada momento en la carretera. Las primeras horas del día son claves para hacer millas, aprovechando la calma de la carretera antes de que se llene de carros y trochas. Normalmente paro en una estación de servicio para llenar el tanque y tragar algo rápido antes de seguir. Después de revisar los niveles de aceite y asegurarme de que todo esté chingón, me subo al volante y arranco por la carretera. Enciendo la radio de la troca para mantenerme alerta y en sintonía con las noticias, y disfruto de las rolas durante el viaje. Lo bueno de ser trailero es que pasas por un montón de paisajes cambiantes. Conoces pueblos y ciudades remotas, atraviesas zonas rurales y experimentas climas que a veces se ponen medio intensos. Luego llega la tarde y busco un lugar seguro para estacionarme, y ahí me relajo durante la noche. Le digo a Carlos que me cubra, y la cabina de mi troca se convierte en mi dormitorio, donde bebo algunos refrescos, juego un poco con el celular, leo noticias y me preparo para descansar antes de que asome el sol y la rutina del camionero inicie de nuevo. Esta vez debíamos ir a una zona cercana a Maricopa, Arizona. Todo esto para entregar un pedido especial. Un pedido de un nuevo cliente quien nos estaba pagando bien por trasladar unos columpios. Durante el día todo transcurrió con normalidad. Terminé mi turno y le cedí el asiento a Carlos. Yo me quedé dormido al poco tiempo, pero aproximadamente a las 3 a.m., un grito me despierta y me hace brincar del susto. Le pregunté a Carlos sobre lo que estaba pasando, y este me respondió que había escuchado cómo un niño lloró a lo lejos. Yo me eché a reír en su cara y le dije que dejara de tontear, que ya estaba muy viejo para ponerse con esas huevonadas. Francamente esperaba una risa de vuelta. Sin embargo, mi colega, que era un tipo rudo, parecía demasiado serio al respecto.
A partir de ese momento, supe que esa noche iba a ser difícil de asimilar. Revisando el GPS, noté que la dirección en el papeleo era peculiarmente extraña. Al mirar alrededor, me di cuenta de que no había otras casas cercanas y la carretera parecía desolada. Me pregunté quién demonios podría vivir en un lugar tan apartado y por qué necesitaría una entrega tan temprano en la madrugada. Mientras reflexionaba esto con Carlos en la cabina del camión, mi curiosidad me impulsó a investigar un poco más. Busqué el nombre del destinatario en internet, pero no encontré ninguna información relevante. Realmente conocíamos muy poco acerca de este nuevo cliente. Solo sabíamos que había pagado bastante bien por esto. La carretera tenía un aspecto interminable ante nosotros, y aunque estábamos acostumbrados a estos largos viajes nocturnos en la troca, algo en el aire aquella noche nos hacía sentir enfermos. Fui reponiéndome en mi asiento, intentando despejar mi mente de pensamientos extraños, pero a medida que avanzaba, comencé a notar que la temperatura dentro de la cabina bajaba de manera abrupta. Era como si el frío del más allá se hubiera filtrado en la cabina. Miré a mi colega y este me devolvió la mirada. Definitivamente ambos teníamos la misma terrorífica sensación. Fue entonces cuando de la nada escuchamos un grito de un niño al interior de la cabina. Carlos perdió temporalmente el control del vehículo y por poco volcamos. Estábamos aterrorizados. Ninguno de los dos se atrevía a mirar atrás. Con el camión frenado, no sabíamos cómo reaccionar ante tal acontecimiento. Ambos estábamos en shock, con las palpitaciones de nuestros corazones resonando en el interior de la cabina. Después de unos largos segundos que para mí eran una eternidad, finalmente tomé la iniciativa y me volteé para ver qué era. No vi absolutamente a ningún niño en la cabina, ni tampoco en los alrededores. Le dije a Carlos que intentara usar la radio, pero parece que en el canal había mucha interferencia, pues solo escuchábamos sonidos inentendibles provenientes de allí. El internet tampoco parecía funcionar bien, lo que acrecentaba nuestro temor. En ese momento, mientras ambos intentábamos reflexionar sobre lo ocurrido, el silencio fue interrumpido por el sonido de lo que parecía ser un animal arrastrándose por encima de la cabina. Un sonido metálico de inframundo que resonaba dentro de nosotros. Ninguno de los dos sabíamos qué hacer en esta situación. Solo podíamos esperar que aquello se fuera, que nos tuviera algo de piedad y nos dejara seguir con nuestro camino y nuestro trabajo. Yo cerré mis ojos para rezar, pero en ese instante escuché cómo Carlos gritaba de terror. No pude soportar y abrí mis ojos, y vi ahí horrorizado la silueta de un niño gateando en el camino, iluminada por los focos delanteros del tráiler. Tenía una apariencia oscura y siniestra. Parecía que su carne estaba quemada y no tenía nada donde debían estar sus ojos. A pesar de la ausencia de estos, yo sentía que me observaba el alma con una malévola intensidad. Esta cosa se nos acercaba con lentitud aterradora y no podíamos hacer más que gritar. Finalmente, esto se nos perdió de nuestro campo visual. Era como si se hubiera puesto por debajo del vehículo. En ese momento le ronqué a Carlos que arrancara la troca. Ambos teníamos helada la sangre, pero con mucha dificultad Carlos logró arrancar el tráiler y así seguimos nuestro camino. El camión se comportaba de manera extraña. Era como si constantemente estuviéramos atravesando un bache enorme. A pesar de que la carretera era plana, las luces parpadeaban intermitentemente y el motor parecía que no daba para más. Veía como las manos de Carlos temblaban de miedo, y yo lo único que le pedía al cielo era que liberara a esta alma atormentada para poder seguir nuestro camino. Jadeando y temblando,
Por fin llegamos a una estación de servicio. Ambos bajamos del vehículo de la forma más rápida posible. Checamos la troca y nuestro alrededor. Pero esa cosa simplemente había desaparecido por completo. Entramos para contarle al empleado de la estación lo sucedido, y el hombre, en vez de mostrarse incrédulo, se mostró para nuestra sorpresa bastante perceptivo con la historia. Eso nos tranquilizó mucho. Supongo que al ver a dos hombres de nuestra edad tan alterados, hizo que nos creyera con mayor facilidad. Yo le pregunté a Carlos si estaba bien, y este me dijo que no se iba a volver a montar a esa troca en su vida. Por supuesto, yo compartía el sentimiento. El amanecer no tardó en llegar. Comimos algo en la estación, revisamos el estado del camión y, para nuestra sorpresa, al revisar nuestros celulares, nos percatamos de que el envío había sido marcado como completado. Tan rápido como vimos esto, supimos que debíamos deshacernos rápidamente de estos columpios. A pesar de lo que habíamos dicho, nos volvimos a montar al camión y dejamos los columpios tirados en un sitio cercano sin contratiempos. Al poco tiempo, Carlos dejó la chamba de camionero, justo como era de esperarse después de vivir un acontecimiento así. Indagando un poco más, nos dimos cuenta de que estos columpios habían sido trasladados desde un jardín infantil, en el que se destapó un escándalo de abusos y violencia contra los menores. Desde ese momento, siempre rezo por estas almas en pena, para que así puedan descansar en paz, ya que los niños son inocentes y merecen toda la tranquilidad y el amor del mundo, así sea en el otro lado. Muy bien, oyentes, vamos con el último relato de esta noche. ¿Qué onda? Me llamo Oscar. Fui camionero durante un breve periodo de tiempo, pero quería compartir lo que me pasó una madrugada de septiembre del 2019. Eran las 4 de la mañana mientras conducía por la autopista. A pesar de ser tan de noche y que no había tráfico, debía mantener mi completa atención en el camino mientras conducía. No es fácil manejar un tráiler de carga aún teniendo años de experiencia. Además, las curvas suelen ser bastante peligrosas. No es raro que sucedan accidentes por un descuido de un segundo. De noche no podía ver mucho más allá del camino, solo lo que alcanzaba a alumbrar los faros de mi tráiler. La vista era muy limitada y estaba completamente solo en medio de la nada. En general, cuando se conduce fuera de la ciudad, la vista suele ser solitaria y silenciosa. Trato de no pensar mucho en eso. Este trabajo es pesado y suelen ser semanas lejos de casa, pero la paga es bastante buena. Además, este trabajo fue lo mejor que pude encontrar. No tengo tanta experiencia y solo planeaba estar en esto unos cuantos meses, ya que estar tanto tiempo fuera de casa me hace extrañar a mi familia. Aquel día iba de camino hacia Mexicali. Conducía por la autopista llamada La Rumorosa, y por suerte, este viaje no es tan largo. No faltaba tanto para llegar a mi destino, cuando en un lado de la autopista vi lo que creí era la figura de una persona. Lo pensé un segundo y dudé si debía detenerme y ayudarle, pero había la posibilidad de que fueran algunos delincuentes intentando robar el cargamento. Traté de mirar de nuevo por el espejo retrovisor, pero me di cuenta que lo que pensé que era una persona era en realidad un señalamiento. Definitivamente el sueño me estaba afectando, por lo cual traté de activarme un poco más y poner muchísima más atención al camino para no cometer un accidente. Mientras seguía conduciendo, no tenía mucho más que hacer que divagar mentalmente, así que me imaginé a mí mismo en esa situación. Si yo quedara en medio de la nada, ya sea porque fui asaltado o porque mi tráiler se descompuso y se detuvo, ¿qué podría hacer? ¿Acaso alguien se detendría a ayudarme? Anteriormente era un código entre conductores. Solíamos ayudar a las personas en esa situación, pero eso había creado un método de robo en el que te hacen detenerte y te amenazan con una pistola para robar el tráiler y el cargamento. Por lo mismo,
Algunos traileros se reservan el subir o no a personas a la carretera. Todo esto tiene varias razones de ser, pero las más importantes, en mi opinión, es el aumento de la delincuencia por la llegada de inmigrantes y la falta de oportunidades de trabajo. Pasado un rato más, a escasos 30 kilómetros de llegar a mi destino, visualicé de nuevo una figura al lado de la carretera. Esta vez fue más claro para mí, pues estaba haciendo señas un poco desesperadas. Lo dudé un segundo, pero decidí detenerme, ya que noté que era una mujer y esto reducía el riesgo de un robo. Además, no está de más un poco de charla y compañía. Detuve el tráiler a pocos metros de ella y esperé unos momentos a que se acercara mientras la veía a través del espejo retrovisor. Le costó un poco, pero se montó en el estribo y se asomó por la ventana de la puerta del copiloto. La muchacha me dijo si la podía aventar a Mexicali, y yo le dije que subiera. Cuando entró a la cabina, pude observar mejor a la mujer. Debía tener menos de 25 años, y me pareció extraña la ropa que tenía puesta. En general, tenía mucha curiosidad el saber el contexto de por qué había terminado sola en medio de la nada. Ella me platicó que era de Mexicali y que quería volver a su casa. Había estado tiempo en Tijuana, pero le había ido muy mal y ahora no tenía la manera de volver a casa, así que le tocaba pedir ayuda para este fin. Yo me compadecí de ella, pero no le hice más preguntas durante un buen rato. Solamente la veía ocasionalmente de reojo o por el espejo, y cuando lo hacía, veía que tenía una mirada solitaria observando el camino. La verdad que en ese momento pensé que era una joven desafortunada. Quizás tenía muchos problemas en su vida personal. No fue un viaje placentero, pero tampoco puedo decir que fue incómodo. En mi cabeza solo pensaba en lo que iba a desayunar el día siguiente, o la estación de radio que quería poner a continuación. También se me pasó por la cabeza que tenía que revisar el aceite al tráiler. Ya era un modelo viejo y tenía que tener cuidado con él. Cada cierto tiempo del trayecto, le preguntaba a la joven si quería beber o comer algo, ya que yo siempre tengo aperitivos adentro, agua, refrescos y algún par de sándwiches por ahí, pero ella se negaba en cada ocasión. Pensé que quizás era una persona desconfiada, ya que en estos días hay que ser así para poder evitar situaciones desfavorables. Después de un rato, ella me pidió apresuradamente bajar del tráiler, lo cual me pareció extraño, puesto que esto era una curva, y más adelante quedaba un peñasco sin nada a su alrededor. Pensé que quizás quería ir al baño y no podía esperar, pero aún así, eso es algo que cualquier persona haría en un árbol o un arbusto, no en un lugar como este, y menos siendo una mujer. Yo le pregunté si podía esperar un poco a llegar a un sitio más apropiado, pero ella me insistió y empezó a jalar frenéticamente el cinturón de seguridad. Me obligó a parar el camión. Yo le abrí la puerta para que se bajara. Por un momento dudé si había sido la decisión correcta, pero para ese punto no podía hacer nada por ella y tampoco quería tener problemas a esas alturas. Ella se bajó sin decir una sola palabra. Pensé que por lo menos me diría alguna palabra de agradecimiento, pero ese no fue el caso. Solamente se bajó y se quedó parada en ese mismo sitio, sin hacer ningún movimiento. Me pareció un comportamiento extraño, pero lo que hice fue cerrar la puerta de mi camión y seguir mi camino. Cuando me iba alejando de ella, tuve el presentimiento de que algo no encajaba, así que miré por el retrovisor para verla una última vez, y en ese momento me sorprendí bastante al ver que ella ya no se encontraba allí. Inmediatamente me dio un escalofrío, así que volteé a ver el asiento del copiloto para ver si ella se encontraba allí, pero esta vez su apariencia era completamente diferente. La percibí con una apariencia pálida y la cabeza ladeada, y estaba observándome fijamente. En ese momento me aterroricé de la situación, y fue ahí donde perdí el control del vehículo. Intenté evitar la curva del peñasco para no morir, así que giré el volante hacia la izquierda de forma precipitada, y sentí cómo el camión se volcaba conmigo adentro.
Y justo antes del impacto, logré escuchar cómo el alma en pena me decía: en esta curva me morí. Justo en ese último segundo, pensé que iba a morir de verdad. Pensé en mis seres queridos, en mi esposa y en mi niña. Y después de esos pensamientos, sentí cómo mi cabeza chocó contra el volante. Y luego, oscuridad. Recuerdo cómo mis ojos se abrieron con lentitud. Una luz blanca intensa me cegaba. Estaba en el hospital y escuchaba sonidos monótonos. Sentía algo frío recorriendo mi brazo, y ahí observé a mi esposa dormida en una silla al lado de mi cama. Mi mente aún seguía nublada. Sentía un intenso dolor al moverme, y tenía unos tubos en el brazo que se sentían fríos al contacto con mi piel. Intenté recordar cómo había llegado allí, pero los detalles eran borrosos. Era como si la realidad hubiera sido una pesadilla. Al girar la cabeza, vi a un médico de aspecto serio revisando mi historial médico. Traté de hablar, pero mi garganta estaba seca y áspera. Con mucho esfuerzo, logré articular palabras. Yo le pregunté al médico qué había pasado. La verdad es que en ese momento no recordaba nada. El médico amablemente me explicó que había tenido un accidente. Y así, poco a poco los pensamientos se fueron aclarando en mi mente. Por fortuna pude sobrevivir a aquel accidente. Hoy en día, no culpo al alma de esa muchacha que se subió a mi tráiler. Tal vez ella lo único que quería era advertirme de que no debía pasar por ahí. Y por eso tal vez fue su insistencia en parar en ese lugar. Claro, y esto es sencillo de entender. Si yo hubiera estado manejando con la velocidad que traía de la carretera y no hubiera parado justo antes de la curva a dejar a esta chica, probablemente el accidente hubiera sido fatal y no estaría aquí para contarlo. Hay personas que necesitan ayuda, pero ayuda de verdad. De eso me pude dar cuenta aquel día. Pero lastimosamente, ya era demasiado tarde y no pude hacer nada por ese hombre. Hola a todos, buenas noches. Es un placer saludar a toda la comunidad. Mi nombre es Raúl. Tengo 35 años y he trabajado como camionero por unos 6 años. Ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. No soy mucho de creer en estas cosas, pero lo que pasó ese día, sin duda alguna, no tiene ninguna clase de explicación, y no puedo simplemente sacármelo de la cabeza. Estoy contándoles esto para que ustedes también lo sepan. Todo ocurrió una noche estrellada. Había sido enviado a un viaje para recoger algunos insumos para mi empresa, y me encontraba de camino hacia allá. Afortunadamente, mis tiempos estaban con un buen margen, así que podía relajarme un tanto más de lo normal y conducir lento, estar tranquilo y no desesperarme. Mientras conducía, me entraron ganas de orinar, por lo cual me estacioné a un lado de la carretera. Me bajé de mi camión y busqué un buen árbol donde pudiera hacerlo sin que me viera algún auto que estuviera pasando. Cuando terminé con lo mío, miré mi reloj, y con el tiempo que tenía decidí que podría ser una buena idea fumarme un cigarrillo en algún lugar. No lo dudé, así que saqué uno y lo encendí. Había estado conduciendo todo el día con solo una pausa para almorzar, por lo cual, además de que me estaba cansando, de verdad que tenía mucho sueño. Y este cigarrillo, por razones que no puedo explicar, es como algo terapéutico para mí. El humo simplemente me relaja. Mientras estaba ahí de pie a un lado de la carretera disfrutando de mi cigarrillo, escuché unos cuantos pasos a lo lejos. Inicialmente estaba tan concentrado que no lo noté, pero después de un rato, incluso podía escuchar al dueño de los pasos acercándose. Los pasos eran muy rápidos y pronto me di cuenta de que esto era porque el dueño de estos estaba corriendo. No negaré que me preocupé un poco, pero aún así, seguí con toda mi atención en el cigarrillo. No pasó mucho tiempo, y lentamente de entre los árboles salió un hombre. Su apariencia no era nada fuera de lo común. Cabello corto, una barba en forma de candado,
piel blanca y ojos oscuros. A pesar de que todo esto se veía normal, bueno, yo estaba muy alerta, pues tenía todas las señales sospechosas posibles. Estaba solo en medio de la nada y había salido del bosque con la mirada baja. Lo más prudente en esta situación era, como mínimo, estar alerta ante cualquier posible eventualidad, por lo cual lo vi de arriba a abajo buscando cualquier cosa sospechosa, y vi que en su mano el sujeto sujetaba algo un tanto brillante. No me demoré mucho en estar seguro de que eso era un cuchillo. Cuando lo noté, naturalmente de inmediato iba a salir a correr. No me interesaban sus movimientos o si en realidad fuera a hacerme algo. Todo lo que importaba era que tenía un cuchillo en su mano y nada más. Justo cuando iba a salir a correr, el hombre tiró el cuchillo al suelo y me dio una mirada directo a los ojos. Aquel sujeto estaba llorando. Normalmente esto no me hubiera importado, pero había algo en este tipo que me decía que estaría bien si no me iba, que él necesitaba desahogarse o algo así. Sé que suena ridículo, pero es lo que es, y yo me quedé ahí, viendo al sujeto directo a los ojos, hasta que, de la nada, él cayó sobre sus rodillas y comenzó a sollozar. De verdad, no sé lo que pasó, pero sin duda alguna no era algo sencillo. Me acerqué a él y le pregunté si estaba bien. Incluso le ofrecí llevarlo a algún lado en mi camión. Pero por unos 5 minutos, el tipo no soltó ni una sola palabra y se la pasó ahí llorando como si fuera un niño de unos 7 años. No sé cuánto tiempo pasó para que el tipo se calmara, pero cuando finalmente lo hizo, lo primero que hizo fue pedirme disculpas por molestarme. El tipo era tremendamente formal y educado. Tenía una voz gruesa y agradable, y no sé por qué, pero sentí en ese momento que tenía que ayudarlo de alguna manera. Después de esto, no le tuve que preguntar nada, sino que él mismo comenzó a contarme todo lo que estaba pasando. Él había venido a este lugar para quitarse la vida. El cuchillo era para eso, pero en el último momento le dio miedo y se arrepintió. Luego de esto, sin explicación alguna, él se levantó y repentinamente comenzó a correr hacia el interior del bosque, de una forma muy particular. Parecía como si estuviera totalmente desesperado, como cuando vas tarde al trabajo y solo tienes 5 minutos para llegar. Algo así. Le grité. Le pedí que se quedara en el lugar, pero el tipo no me escuchó y simplemente siguió corriendo como si su vida dependiera de ello. Al ver esto, yo me preocupé mucho. Se supone que el tipo momentos atrás intentó quitarse la vida. ¿Quién sabe qué más podría intentar hacer para hacerse daño? Afortunadamente el tipo no corría demasiado rápido y pude alcanzarlo en poco tiempo y evitar que siguiera corriendo. Le pregunté qué estaba haciendo, pero no me respondió nada. Le pregunté varias veces, pero su contestación era siempre la misma. Decidí cambiar el enfoque y preguntarle por qué quería quitarse la vida. Luego de la pregunta, inicié el típico discurso de: sé que la vida es difícil y todo eso. Lo sé, suena demasiado cliché, pero la verdad es que no sabía qué decirle, y no soy muy bueno con las palabras. A pesar de que esto sonaba peor de lo que pensé que lo haría, parecía como si mis palabras hubiesen tenido efecto, pues el sujeto empezó a llorar de nuevo, pero lo que dijo me dejó cuando menos confundido. Dijo que la razón para hacer esto ocurrió hace tanto que lo había olvidado. El tipo estaba totalmente loco. Iba a quitarse la vida por algo que ni siquiera recordaba. Justo en ese momento escuché ruidos provenientes de un lugar detrás de mí. Volteé a mirar solo un segundo, y cuando fijé de nuevo mi vista en el misterioso hombre, este había desaparecido. Corrí por todo el lugar buscándolo, pues no había ni un solo rastro de él.
Era como si se hubiera desvanecido de repente. Un rato más pasó y yo encontré a un hombre con una soga en el cuello colgando de un árbol. Lo detallé y resultó ser el tipo al que estaba buscando. Ya no se movía para nada. Me demoré mucho buscándolo. En esos momentos no podía hacer nada más que llamar a la policía. Los equipos forenses llegaron como a una media hora después. Acordonaron todo el lugar y bajaron al hombre del árbol. Cuando tomaron mi declaración, me dijeron que lo que yo decía no tenía sentido, que no coincidía, y me pedían que fuera totalmente honesto y que les dijera la verdad. Insistí una y otra vez en lo que pasó, pero ahí fue cuando el policía me dijo algo que no estaba muy listo para escuchar. Según los análisis que tenían hasta el momento, el tipo llevaba muerto al menos un día entero. Al final, tuve que decir que simplemente me bajé del camión para orinar y fumar, y que me encontré con el cuerpo solo por casualidad. Fue algo demasiado extraño, pero lo que taladra en mi cabeza a diario, por ninguna razón en específico, es que no pude ayudar a aquel hombre. ¿Qué tal, oyentes? Espero estén disfrutando de la noche de hoy. Vamos con el siguiente relato. En muchas ocasiones tendemos a suponer y a dar por hecho algunas cosas. Sin embargo, nos damos cuenta de que en realidad lo que suponíamos no era así. Y cuando vemos cómo son en realidad las cosas, nos damos cuenta de que todo es mucho más complicado de lo que pensábamos. Hola a todos. Buenas noches. Un especial saludo a toda la comunidad. Espero que se encuentren bien. Mi nombre es David. Tengo 49 años y ya llevo 7 años siendo conductor de camiones. Bueno, camionero le llaman ustedes. La verdad es un trabajo que me ha gustado mucho. La empresa para la cual trabajo brinda una amplia gama de servicios, por lo cual generalmente no tiendo a manejar el mismo camión siempre. Es decir, que no siempre tiendo a hacer el mismo trabajo. A veces son mudanzas, a veces es transportar carga, ya sea ligera o pesada, y otras veces puede que incluso tenga que hacer trabajo de mensajería. El trabajo me ha dado la oportunidad de aprender muchas cosas y de conocer muchos lugares, pero recuerdo que hubo una vez que no me sentí exactamente feliz con lo que pasó, y fue lo que vine a contarles. Aquella vez tuve que hacer trabajo de mensajería. Toda la logística que hay detrás de este tipo de trabajo lo pueden llegar a ser un tanto tedioso, y entre todo el tipo de encargos que nos podían asignar, este era el que más evitaba. Lo que es más, esta vez no tenía a nadie que me acompañara debido a la naturaleza del trabajo. Simplemente debía dejar un paquete en la oficina de la ciudad a la que me dirigía, por lo cual no había ninguna necesidad de tener un acompañante. Era un tanto molesto, pero no había nada más que se pudiera hacer. Conduje todo el día haciendo solo las paradas que eran estrictamente necesarias. Quería terminar rápido con esto, ya que debía regresar a tiempo para poder estar presente en el cumpleaños de mi esposa. Era un viaje de unos 3 días, pero quería reducir el tiempo lo más que pudiera para poder comprar un buen regalo. Fue así que ya siendo las 11 de la noche, y en medio de la nada, me encontraba tan cansado que tuve que detenerme para descansar aunque fuera una media hora. Me estacioné a un lado de la carretera y no tardé mucho en quedarme dormido. Para evitar estar ahí toda la noche, puse una alarma en mi celular. Mi alarma básicamente es el ruido de un gallo cantando en la madrugada, así que cuando escuché esto, naturalmente me desperté, y cuando iba a apagar la alarma, me di cuenta que en realidad la alarma no había sonado. Solo habían pasado unos 15 o 10 minutos desde que me dormí. Esto me pareció demasiado extraño. Miré a mi alrededor, pero no vi nada. ¿Cómo era posible entonces que esto estuviera sucediendo?
Pensé en ese momento que lo más probable es que todo hubiera sido producto de mi imaginación, así que de inmediato volví a ponerme en posición para dormir, mientras pensaba que tal vez el hecho de estar pensando constantemente en lo peligroso que podría ser dormir toda la noche en este tramo de carretera habría causado que me despertara así de repente. Era muy posible. Y claro, también estaba el factor de cansancio, porque contrario a lo que muchas personas piensan, conducir un vehículo tan grande por más de 8 horas te deja increíblemente agotado. Con esto en mente, simplemente cerré los ojos y me dispuse a dormir unos cuantos minutos más, hasta que finalmente sonara la alarma. Sin embargo, en ese momento comencé a escuchar ruidos peculiares en el techo de mi camión. Para ser más exacto, era como si tocaras un trozo de metal con un objeto sólido. Así sonaba, pero en aquel momento simplemente pensé que había empezado a llover o algo así, y no le puse demasiada atención. Un rato pasó y yo seguía escuchando aquel ruido. Si era lluvia sonaría un tanto distinto, más repetitivo, más constante y más abundante. Pero ese ruido simplemente era molesto. No hay otra forma de describirlo además de eso. Luego de eso, otra vez el canto de un gallo sonó. Esta vez estaba lo suficientemente despierto como para notar que el sonido no estaba dentro del camión, sino que estaba en la parte de afuera, y no sonó una sola vez. Era exageradamente repetitivo. No sabía de dónde provenía este sonido, pero estaba bastante seguro de que ya no podría seguir durmiendo. Así que tomé la llave, la giré, y cuando todas las luces del camión se encendieron, un gallo saltó desde el techo del camión hasta el capó. Además del ruido del gallo, no había ningún otro ruido y no había nadie alrededor, por lo cual ver esto me asustó un poco, pero no lo suficiente como para hacerme gritar. Iba a bajarme para quitar a este gallo de mi capó, el cual no se me ocurría ni la más mínima idea de cómo había llegado hasta ahí. Y cuando abrí la puerta de mi camión para salir, frente a mí, al otro lado de la carretera, noté que habían unos cuantos patos que estaban nadando en el pequeño lago que estaba ahí. Aunque creo que el nombre más acertado no sería lago sino estanque. Había algo muy peculiar en estos patos, y es que estaban ahí, totalmente quietos y mirándome fijamente. Fue un detalle algo espeluznante, pero no le puse demasiada atención. Me bajé del camión y quité al gallo de mi capó. Luego de esto, volví a subirme al camión y cerré la puerta. Pero justo cuando encendí el motor, un gallo de nuevo saltó al capó. Miré el lugar en el que había dejado el gallo, y no estaba ahí. Era imposible que fuera el mismo, ¿verdad? Esos animales no pueden volar de tal manera que caigan en el capó de esta manera. Entonces, ¿cómo había llegado al techo? Mientras estaba ahí pensando en la remota posibilidad de que esto pasara, algo aterrizó en el techo de mi camión. La manera en que me sacudió cuando esto pasó me hizo saber que lo que aterrizó no fue algo pequeño y ligero, sino que era grande y pesado. Los patos que mencioné antes y el gallo de inmediato se fueron del lugar muy rápidamente. La forma en la que salieron huyendo daba a entender que estos animales estaban asustados. Pero, ¿asustados de qué? ¿De eso que aterrizó en el techo de mi camión? En ese caso, ¿qué es lo que había ahí arriba? Una parte de mí tenía mucha curiosidad, pero al mismo tiempo no quería hacerlo. Si era algún animal peligroso, lo más seguro es que no lo contaría, así que decidí permanecer dentro de mi camión. Estaba un tanto preocupado, pero pensaba que si arrancaba mi camión, todo estaría bien, y ese animal o lo que fuera iba a tener que irse por donde había llegado. En ese momento sonaba como una excelente idea, pero inmediatamente después de que arranqué,
Algo puntiagudo atravesó el techo. Cuando miré hacia arriba, me di cuenta de que era el pico de un pájaro, pero no era como el de ninguno que hubiese visto antes. Era al menos el doble de grande y grueso que el pico de un tucán. No podía ver qué tipo de animal era el que estaba ahí arriba, y hasta el día de hoy no tengo ni la menor idea. Sin embargo, en aquel momento el miedo invadió mi corazón. ¿Pueden imaginar ustedes lo que se siente estar en esa situación? Aumenté la velocidad de inmediato, pensando que ese animal se iría. Pero en aquel momento, lo que parecían garras también atravesó el techo. Era como si estuviera sujetándose fuerte. También escuché un grito algo confuso. Parecía el grito de un hombre, pero al mismo tiempo parecía el ruido que hacen las águilas. No sabía qué hacer, así que seguí acelerando. Pero a cada segundo que pasaba, los gritos se hacían más fuertes y repetitivos, hasta tal punto que me comenzaron a doler los oídos y la cabeza. No sé cuánto tiempo esa cosa estuvo en el techo del camión. Sin embargo, lo cierto es que conduje desesperada y frenéticamente hasta que el sol salió. Afortunadamente no pasó nada, pero el susto que me llevé no tenía rival. Jamás en mi vida había estado tan asustado y preocupado. Antes de comenzar con mi historia, me gustaría preguntarles, ¿cuál es el momento más desesperante que han tenido que vivir? ¿Qué tanto riesgo significó para ustedes? Por mi parte, estoy seguro de que nunca estuve más desesperado, preocupado y asustado que en ese momento. Hola a todos, espero que se encuentren bien. Les extiendo un saludo especial a toda la comunidad. Mi nombre es Ricardo, tengo 41 años, soy trailero y auxiliar de logística, y lo he sido desde que tenía 24 años, es decir, que llevo 17 años en esto. Trabajo para una empresa que se encarga de asistir y organizar la logística de toda clase de eventos a nivel nacional, y eso incluye que a veces trabajemos con las autoridades. Esta fue una de esas ocasiones especiales en las que el gobierno se puso en contacto con la empresa para la que trabajo, para recibir el año nuevo. Todo esto ocurrió ya hace unos 3 años, pero aquel suceso dejó una huella tan marcada en mí que recuerdo todo como si hubiera ocurrido ayer. En aquella ocasión, el evento que el gobierno de mi país estaba organizando iba a ser obviamente en la capital, y ya que la sede principal de la compañía no estaba ubicada allí, todos los traileros tuvimos que ser quienes transportaran absolutamente todo. Era un evento grande, muy grande, como se esperaba de un recibimiento de Año Nuevo organizado por las autoridades. Y gracias a ello, quienes tuvieron más trabajo fuimos yo y mis compañeros camioneros, quienes tuvimos que hacer varios viajes para poder llevar todo lo que se requería hasta la capital. Obviamente, para agilizar más todo, siempre íbamos en conjunto de 3 personas, el conductor y otros 2 ayudantes que, a decir verdad, hacían todo más fácil. Llevo casi 10 años trabajando con este par, y no podría pedir mejores ayudantes. Un muchacho de unos 26 años, Andrés, y una chica de unos 31 años, Clara. Bueno, ya fue suficiente de presentaciones. Quería que conocieran el contexto para que tuvieran una mejor comprensión de lo que pasaba. Nuestro país es bastante grande, y para llegar a la capital, debíamos atravesar una carretera en medio del desierto. Naturalmente habían más formas de llegar, pues la red vial es excelente y muy extensa. Sin embargo, estábamos prácticamente obligados a ir por ahí, debido a que la ruta era más rápida y directa. El evento era de tal magnitud y envergadura, que siendo unos 8 o 10 camioneros, todos estuvimos ocupados y haciendo viajes de ida y vuelta a la capital por aproximadamente una semana. Y la historia que quiero contarles sucedió durante el último viaje, en el cual se suponía que debía llevar toda la pólvora y los fuegos artificiales. Literalmente esto hacía parte de los toques finales,
Podrán preguntarse por qué la empresa pasaba por tal molestia, en vez de comprarlos en alguna buena compañía en la capital. Pues yo tampoco lo sé. Sin embargo, órdenes son órdenes, y no había nada que hacer al respecto. Afortunadamente, logramos recoger el cargamento lleno de pólvora y fuegos artificiales a tiempo, e incluso íbamos con tiempo de sobra. Yo propuse no tomar la carretera del desierto, pues hace mucho frío en las noches. Sin embargo, Clara insistió, y a decir verdad, los argumentos que dio tenían bastante sentido. Andrés aprovechó la oportunidad y ventajosamente decidió irse en la parte de atrás, donde estaba todo el cargamento de pólvora, para supuestamente vigilarlo, aunque era solo una excusa. Clara y yo sabíamos que lo único que haría sería dormir, pero no vimos problema en que lo hiciera. Todo iba bien hasta que, aproximadamente a las 9 o 10 de la noche, mientras atravesábamos el desierto, unos metros más adelante de nosotros, quizás unos 200 o incluso 500 metros, vi una especie de orbes. No podía diferenciar si eran de color naranja o amarillo, pero sí podía ver como si estuvieran flotando. Le pregunté a Clara qué eran esas cosas y si las había visto antes, pero como esperaba, su respuesta a todas mis preguntas fue negativa. Seguimos avanzando y notamos que los alrededores estaban llenos de humo, pero no era como si fuera niebla o algo por el estilo. Primero que todo, la humareda era demasiado intensa, y lo otro que era realmente notable era que en el aire había un fuerte olor a hierbas quemándose. Después de un rato en el que nos acercamos cada vez más al lugar donde se encontraban los orbes, notamos lo que estaba pasando y nos dimos cuenta que ya era muy tarde para devolvernos. Los orbes lentamente se acercaban y pudimos notar que en realidad no estaban flotando, sino que estaban rebotando en el suelo. Estábamos en un desierto y esos orbes estaban rebotando en el suelo. No había nada más que suponer. Eran las plantas rodadoras que comúnmente ves en el desierto, pero estaban totalmente envueltas en llamas. Clara y yo nos miramos el uno al otro. La preocupación era bastante evidente. Para quienes no sepan el porqué de esto, permítanme explicarles. Llevábamos un camión lleno de pólvora y fuegos artificiales. Y por si fuera poco, el tráiler no era cerrado, era abierto. Así que solo lo cubría una enorme lona de una tela muy gruesa. Literalmente, con la cantidad de pólvora y fuegos artificiales que llevábamos y con el fuego que había alrededor, éramos casi como una bomba andante. Y lo más preocupante era Andrés, quien seguramente estaba durmiendo sobre ese montón de pólvora. Tuve que hacer maniobras realmente peligrosas para evitar las plantas rotadoras en llamas, pues no podía permitir siquiera que tocaran el camión. Y si nos devolvíamos, bueno, durante la maniobra para dar la vuelta, podríamos correr aún más peligro. Repentinamente, en medio de todo el desespero y la locura, Andrés comenzó a gritarnos algo, y cuando le logramos entender, supimos que estaba pidiendo que subiera la velocidad, pues personas con antorchas estaban intentando subirse. Esto cobró bastante sentido, pues un incendio en el desierto no tendría lugar en la noche, sino en el día cuando las temperaturas son extremadamente altas, por lo cual esto solo podía ser obra de personas. De repente, vi que algunos individuos se abalanzaron sobre el camión. Como decía Andrés, tenían antorchas en sus manos, y de verdad que estaban intentando muy insistentemente subirse al camión, y esta vez también a la cabina del conductor. El aspecto de estas personas era extraño, pues tenían todo el cuerpo desfigurado. Cuando detallabas su aspecto, podrías notar que, en realidad, tenían el cuerpo lleno de quemaduras, pero no eran quemaduras comunes. A algunos incluso les faltaba parte de su piel en algunos lugares, e inclusive tenían quemaduras recientes.
Pueden imaginarse que, además del invasivo olor a hierbas quemándose, ¿también estaba el olor de carne quemada? Clara es realmente débil a los malos olores, así que aunque subimos los vidrios y yo encendí el aire acondicionado, para ella era realmente difícil soportar las ganas de vomitar. Honestamente, incluso para mí era algo difícil de soportar. Palabras faltaban para describir lo asqueroso que en esos momentos olía todo alrededor. De un momento a otro, escuché como si algo hubiera explotado. Me asusté y miré por el retrovisor. Resultó que unos fuegos artificiales, al parecer, habían sido encendidos, pero afortunadamente fue en la carretera, no dentro del camión. Clara de inmediato tomó un walkie-talkie y comenzó a gritar y a preguntarle a Andrés qué estaba pasando ahí. Y él de inmediato respondió que unos sujetos intentaban meterse al camión, pero entonces arrojó la antorcha que tenía en su mano, y esta terminó por caer sobre una caja de fuegos artificiales. Para evitar que nos convirtiéramos en una bomba con ruedas, Andrés tomó la acertada decisión de tirar la caja fuera del camión, donde terminó de encenderse por completo. ¿Qué clase de locos harían esto? ¿Por qué lo estaban haciendo? ¿De verdad que estaban empeñados en prendernos fuego? No sé cuánto tiempo pasó, pero la situación, a medida que atravesábamos el desierto, no hacía nada más que empeorar. No sé cómo, pero Clara tuvo la genial idea de grabar todo. Ella es una chica muy ágil de mente, astuta e inteligente, y pensó que si por alguna razón no lográbamos salvar la carga, los jefes iban a culparnos. Pero si presentábamos esta evidencia, el asunto no pasaría a mayor cosa. Justo en ese momento, pudimos ver que un hombre enorme se giraba hacia nosotros. Era de hombros anchos, pero también era muy alto. Yo diría que medía 1,9 metros, o tal vez 2. Y además de esto, su cuerpo estaba completamente cubierto de llamas. Afortunadamente logré esquivarlo, y aunque la maniobra estuvo a punto de hacer que nos volcáramos, habíamos evitado que se sujetara de la enorme y gruesa lona de tela que protegía la parte de atrás. No sé cuánto tiempo pasó, pero afortunadamente logramos salir del desierto después de un par de dificultades más. Y cuando estuvimos lo suficientemente lejos, estoy hablando de unos 20 kilómetros ya, finalmente nos detuvimos, y Clara, que ya no pudo soportarlo más, se bajó y en plena carretera comenzó a vomitar. Mis manos estaban temblando, y Andrés, bueno, él fue quien la pasó peor, pues para evitar que esas personas se subieran e incendiaran todo, sufrió un par de quemaduras. En ese momento llamé a mi jefe y le dije que debíamos ir al hospital y que si lo deseaba, le daría explicaciones de lo que pasó mientras Andrés recibía atención médica. Creo que debo mencionar que aquella caja de fuegos artificiales que mencioné antes no fue la única que Andrés tuvo que lanzar a la carretera para evitar que todo explotara. Así que había una cantidad no muy grande, pero sí considerablemente de la mercancía que ya no estaba. De verdad, es un milagro que aquellos fuegos artificiales no hubieran explotado dentro del camión. Finalmente logramos llegar a un hospital y hacer que atendieran a Andrés. Y después de unas 2 horas, nuestro jefe llegó pidiendo explicaciones. Y si el diagnóstico de los doctores no fue suficiente, el video que Clara le mostró a mi jefe fue suficiente para que la situación no pasara a mayores. Mi jefe quedó impresionado. ¿Qué clase de lunáticos podrían hacer esto? Y además, ellos sabían que teníamos pólvora en la carga. Sin duda, algo raro estaba pasando. Cuando lo pienso en retrospectiva, estoy bastante seguro de que si no hubiera estado Andrés ahí, el cargamento junto con Clara y conmigo habría explotado. ¿Qué tal, oyentes? Vámonos con el siguiente relato de la noche. Me gustaría iniciar esta historia
haciéndoles una pregunta a todos los que están escuchando este relato. ¿Alguna vez se han quedado dormidos al volante? Un saludo a toda la comunidad. Buenas noches. Me llamo Darío y soy transportador de carga pesada. Tengo 31 años y desde hace 9 años trabajo en esto. No lo hice por gusto. Creo que fue más bien por necesidad. Aunque en medio de todo eso, creo que tomé gusto por este trabajo. Y cuando finalmente tuve la oportunidad de dedicarme a otra cosa, no lo hice. Elegí seguir haciendo esto. A pesar de esto, no todo es color de rosas, pues la empresa para la que trabajo normalmente me programaban para hacer recorridos y rutas nocturnas, por lo cual me convertí en lo que podrían llamarse un loco adicto a la cafeína. Esto porque a causa del sueño, el cansancio y el agotamiento, tiendo a ver cosas que no deberían ser reales. Escucho mucho este podcast y he escuchado algunas historias que parecen demasiado fantásticas para ser verdad. No conozco exactamente las circunstancias de muchas de las personas que cuentan sus historias por aquí, pero estoy bastante seguro de que, al menos, una de las historias ha sido por causa de alucinaciones debido al sueño y al agotamiento. Es perfectamente entendible que pase eso, aunque a decir verdad, he llegado a ver cosas tan extrañas que en realidad doy totalmente el beneficio de la duda. Y si todo lo que mis compañeros de profesión cuentan en este canal resulta siendo real, no estaría para nada sorprendido. Lo que quiero contarles me pasó precisamente por el sueño, pero ojalá hubiera podido ver algo. De hecho, fue todo lo contrario. No vi, escuché o sentí nada en absoluto. Recuerdo que era obviamente casi las 12 de la noche. Como de costumbre tenía tanto sueño que era casi imposible permanecer despierto. Ya llevaba 3 noches seguidas manejando y mis hábitos de sueño siempre han sido de lo más pésimo. ¿Pueden imaginar qué tan difícil es trabajar en las noches cuando, por más sueño que tengas, simplemente no puedes dormir por el día? Pues eso era exactamente lo que me pasaba a mí. Así que todos los días debía sobrevivir como podía con el café y las bebidas energéticas. Y finalmente, cuando llegaba el día de mi descanso, para mí, esto significaba una sesión de sueño de más de 12 horas. A pesar de esto, mi cuerpo me exigía un descanso integral, por lo que en algún punto las bebidas energéticas y el café no funcionaban. Lentamente a mi alrededor, empecé a ver cosas extrañas, cosas que, como dije antes, no deberían haber sido reales, pero era un hecho de que lo estaba viendo. Los árboles lentamente se movían en la dirección en la que yo conducía. Yo veía todo extraño. La carretera a mis ojos se estaba volviendo confusa, se puso borrosa, y de un momento a otro parpadeé, y ahí todo se llenó de curvas tan pronunciadas que eran casi imposibles de tomar. De repente, todo a mi alrededor empezó a tomar formas extrañas, inclusive el volante, pues vi que se comenzaba a doblar de formas extrañas. Después de esto, no recuerdo nada más. Me encantaría decirles que puedo recordar algo más, que algo más pasó esa noche, pero la verdad es que no recuerdo nada. Lo siguiente que vi al abrir los ojos fue el cielo de la mañana y la luz del sol dándome en el rostro. Naturalmente esto era demasiado extraño, pero parecía tener algo de sentido, pues estaba en el último lugar que recordaba. Al parecer me había quedado dormido, pero antes de eso, de alguna forma me había estacionado a un lado de la carretera. Sin embargo, lo más extraño de todo es que no recordaba haber hecho eso. No le puse demasiada atención a lo que pasó y conduje hasta llegar a la parada de descanso a la que se suponía que debía haber llegado unas 2 horas antes. No pude dormir ni un minuto durante el día, por lo cual hice lo que normalmente hago en esta situación. Una media hora antes de comenzar a conducir,
varias tazas de café, una o dos bebidas energéticas y listo. Esta vez no me iba a pasar igual, así que compré unas 4 o 5 latas adicionales de bebidas energéticas para cuando comenzara a ver cosas extrañas en la carretera, poder recurrir a estas. Tenía un buen plan para evitar quedarme dormido, o eso era lo que pensaba. Unas cuantas horas después de subirme al camión y comenzar a conducir, el sueño empezó a atacarme, así que recurrí a las primeras bebidas. Pero para mi sorpresa, esto no sirvió de nada. Cada vez tenía los ojos más cerrados, y cuando menos lo pensé, estaba dormido. Fui consciente de esto al despertarme, pero esto había sido una total sorpresa. Efectivamente ya era de día y estaba dentro de mi camión, pero el escenario esta vez era totalmente diferente. Una persona me había despertado. Inicialmente pensé que había sido alguien de la carretera que me vio dormido. Sin embargo, no podría estar más equivocado. Resulta que hace ya unas 3 horas había llegado a mi destino y yo estaba ahí totalmente dormido. Lo aterrador del asunto fue que, estando totalmente dormido e inconsciente, al parecer, seguí la ruta y llegué al lugar de entrega sin accidentarme. Cuando miré el asiento, resultó que todas las latas de bebidas energéticas estaban totalmente vacías. Algo totalmente extraño, pues yo solo recuerdo haberme tomado una sola. Le pregunté a la persona que me despertó en qué estado había llegado, pero él me dijo que a pesar de que nadie se fijó en mi estado en el momento en el que llegué, lo cierto era que no recordaban que yo hubiera hablado, y en el momento en que me detallaron, yo ya estaba totalmente dormido. Hasta el día de hoy me pregunto qué rayos fue lo que pasó esa noche, y por miedo a que algo realmente grave pasara, le pedí a mis jefes que no me volvieran a asignar para las rutas nocturnas. Esto ha sido todo por el video de hoy. Gracias por escucharnos en esta noche. Por favor, considera darle like y suscribirte si te ha gustado este video. También recuerda que puedes mandarnos tus historias al correo que dejamos abajo en la descripción. Nos vemos en la siguiente entrega con más relatos de terror. Lastimosamente, las carreteras están llenas de imprudentes. Y más que todo por estas fechas decembrinas, es donde las personas inconscientes manejan en alto estado de embriaguez, causando graves accidentes. En muchos de estos accidentes, muchas personas han relatado casos de avistamientos paranormales, cosas que no tienen una explicación lógica. Y justamente en esta noche, queremos contarte 2 historias de accidentes en carreteras. Sin más preámbulos, ve a preparar una deliciosa taza de tu bebida favorita. Busca un lugar cómodo en donde puedas estar tranquilo y relajarte. No olvides los audífonos para una mejor experiencia. Ahora sí, empecemos con estos 2 nuevos relatos de Archivos de Terror RT. Soy camionero desde hace muchos años. He recorrido miles de kilómetros por las carreteras de México y he visto cosas que les pondrían los pelos de punta con solo mencionarlas. He presenciado luces resplandecientes saliendo de personas recientemente fallecidas, atropelladas en las carreteras. He visto ancianas haciendo autostop y que al pasarlas y mirarlas por el retrovisor, ya no podías verlas. Pero la más impresionante de todas fue una que me ocurrió una noche de invierno, hace 5 o 6 años. Eran cerca de las 2 de la mañana. Yo me encontraba conduciendo por una carretera muy larga y solitaria. Estaba muerto de cansancio, pero debía llegar al amanecer a un puerto para entregar la mercadería. La noche era estrellada y de luna llena. Por lo tanto, había mucha visibilidad, ya que la luna puede iluminar el camino cuando sale. Llegué a una zona en donde el camino estaba en bastante mal estado, por lo que tuve que disminuir la velocidad
y fue entonces cuando pasé una señal que indicaba una curva. Cuando la vi, estaba recostada contra unos arbustos. Noté que tenía una rueda doblada. Era una bicicleta. Si hubiera visto esa bicicleta hace algunos años atrás, hubiese seguido mi camino y me hubiese olvidado de ella. Pero hace poco me había ocurrido una experiencia muy desagradable. Mi sobrino fue atropellado a la salida del colegio. El conductor no se detuvo para ayudarlo y se fugó. Mi sobrino quedó inconsciente sobre la calle durante varios minutos, hasta que un hombre que regresaba de un banco lo vio y pidió ayuda. Desde entonces, me juré no hacer nunca lo que había hecho ese maldito conductor a mi sobrino. Lo que nos diferencia a los humanos de los animales es nuestro sentido de solidaridad. Si perdemos esto, estamos condenados como humanos. Estoy muy seguro de ello. Entonces, recordando a mi sobrino y pensando que aquel dueño o dueña de la bicicleta podía estar ahora en muy mal estado en algún lugar de las hierbas, frené el camión, lo estacioné sobre el arcén y me bajé para ver la situación. Me acerqué a la bicicleta y la examiné. Era una bicicleta de esas tipo mountain bike. La rueda delantera estaba retorcida, al igual que el manubrio. Parecía haber sido atropellada por un coche. El dueño de la bicicleta podría estar por ahí. Comencé a buscarlo entre las hierbas y los arbustos. Las hierbas estaban muy altas y era muy difícil encontrar algo allí. Llegué a una parte en donde había una cuneta de agua. Estaba seca, pero pude ver que había una figura yacente e inmóvil. Me acerqué. Noté que era una jovencita. No debía tener más de 15 años. Estaba boca arriba y parecía dormida, aunque luego noté que tenía una especie de corona de sangre alrededor de la cabeza. Esta imagen me impresionó. La chica estaba muy inmóvil y no pude notar si su pecho se movía o no en señal de respiración. Me agaché e intenté despertarla. Le tomé el pulso y no pude notar nada. Parecía que había pasado al siguiente plano. En ese momento me incorporé y comencé a correr en dirección al camión. Entonces, un grito me sorprendió. Alguien estaba pidiendo por ayuda. En ese momento me detuve y me di la vuelta justo en el momento en que la chica trepaba para salir de la cuneta. Por primera vez, noté que sus ropas estaban desgarradas y manchadas de barro. La chica me miró y me pidió ayuda. Le pregunté qué le había pasado, y ella dijo que no recordaba mucho, que había estado recorriendo la carretera en su bicicleta. Iba en dirección a la casa de su madre, y que luego algo la había golpeado por detrás, y después solo recordaba oscuridad. Dijo que estuvo un buen tiempo recostada sobre aquella cuneta, muerta de frío y observando las estrellas. No podía moverse ni pedir ayuda, y se estaba muriendo de miedo. Después me vio a mí, vio que yo intentaba reanimarla y le tomaba el pulso, y eso de alguna manera hizo que pudiera reaccionar. A pesar de que al principio intentó hablar conmigo y moverse, no pudo hacerlo. Luego, cuando yo me alejé, su cuerpo se llenó de terror porque supo que no quería volver a estar sola. Entonces, hizo un esfuerzo de voluntad enorme para salir de su parálisis. Pudo moverse después de varias horas y finalmente logró llamar para que yo me detuviese. Después de decir esto, cayó de rodillas y se puso a llorar. Yo le dije que se calmara, que lo peor había pasado y ahora yo estaba allí con ella. Le dije que llamaría a la ambulancia, pero ella se negó. Dijo que solo quería que la llevase hacia la casa de su madre. Yo le dije que estaba bien, pero aún así debíamos comunicarle el hecho a la policía. Así podrían atrapar al desgraciado que se dio a la fuga. Sin dudas, yo no podía dejar de pensar en mi sobrino. Quería de alguna manera vengarlo. Todas las personas que atropellan y luego huyen
Me parecían sumamente despreciables. La chica estuvo de acuerdo. Noté que caminaba bastante bien, pese a que estaba cubierta de barro y tenía aún la cabeza llena de sangre. Le pregunté si le dolía algo, pero ella me dijo que no, que sorprendentemente había salido casi ilesa del terrible accidente. Cuando pasamos por el lado de su bicicleta, le pregunté si no quería que la llevásemos en el camión. La chica observó la bicicleta y dijo que no, que ya no quería saber nada de eso, así que nunca más montaría una bicicleta. Sus palabras me entristecieron. Era injusto que por culpa de un lunático al volante, aquella chica ya no pueda montar una bicicleta sin sufrir graves terrores. Llegamos al camión. Yo le abrí la puerta y la chica se subió. Yo puse en marcha el motor. Entonces la chica comenzó a quejarse. Oye, ¿qué te pasa?, le pregunté, pensando que quizás estaba comenzando a sentir dolor. Pero ella dijo que creía que su móvil se había salido del bolsillo. Le dije que no se preocupara por eso, que yo iría a buscarlo y que se quedara aquí. La chica asintió. Yo volví a apagar el motor y regresé sobre mis pasos. Pasé primero por el lugar donde estaba la bicicleta y luego llegué a la cuneta. Entonces, la luna iluminó una escena que durante unos instantes me resultó incomprensible, puesto que la chica seguía allí acostada dentro de la cuneta, justo en la misma posición en la cual la había encontrado antes. Mi mente, durante un breve instante, pareció quedar paralizada, sin poder comprender lo que estaba viendo. Con las piernas desfallecidas, me acerqué al cuerpo de la chica. Aún estaba boca arriba, como mirando las estrellas. Su corona de sangre le cubría la cabeza. La toqué como para ver si era real, y me encontré con su carne dura y fría. La sacudí varias veces, pero la chica no se movía en lo más mínimo, ni siquiera abría los ojos. Ahora, era claro que esa chica ya no estaba entre nosotros. Vi algo a unos pocos metros del cuerpo. Era un celular. Estaba destrozado. No sé por qué lo recogí. En ese momento decidí regresar al camión. No quería hacerlo. No quería regresar al camión, pero supe que no tenía otra alternativa, puesto que había algo dentro de la cabina esperándome. Cuando estuve a unos pocos metros del camión, me detuve y miré hacia la cabina. A través de la ventanilla de la puerta del acompañante, vi una sombra. Estaba inmóvil sentada sobre el asiento. Luego de un rato, giró la cabeza hacia mí, y ahí vi el rostro de la chica que primero me observó, y luego sus ojos se dirigieron al celular destrozado en mi mano, y entonces algo pareció cambiar en ella. Era como si hubiese comprendido, como si se hubiese dado cuenta de lo que había pasado, puesto que la tristeza que vi en su rostro fue algo que jamás olvidaré en mi vida. Rodeé el camión por detrás, luego me detuve frente a la puerta del conductor. Tomé una bocanada de aire y luego abrí la puerta. Miré hacia adentro esperando encontrar a la chica, pero no había nadie. Supe que la chica se había ido, y esta vez para siempre. Ahí me subí al camión y llamé a la policía. Llegaron a los 15 o 20 minutos. Me tomaron el testimonio y luego me liberaron. Lo último que vi de aquella chica fue su cuerpo siendo cubierto por una bolsa mortuoria. Imagino el dolor de su madre. Imagino el miedo y el frío que pasó aquella chica instantes antes de irse de este plano. Mi consuelo queda en saber que unos días después atraparon al conductor que la atropelló. Ahora está en la cárcel y espero que cumpla su condena por al menos 15 o 20 años más y durante toda la eternidad, una vez se haya muerto. Sin duda es una historia impactante que deja mucho que pensar.
¿Qué opinan ustedes? Bien, mientras tanto, vamos con el siguiente relato de esta noche. Buenas noches. Mi nombre es Joaquín. Soy oriundo de La Paz, Bolivia. Me dedico a transportar mercaderías, principalmente artículos eléctricos, de una empresa a la casa matriz. Realizo este viaje al menos 2 o 3 veces por semana y nunca me sucedió nada. Hasta que una noche vi algo que quiero compartir con ustedes, ya que realmente no le encuentro explicación alguna. Estaba transitando ya el último tramo de la carretera, cuando vi que había una barricada policial. Había habido un accidente más adelante, y la carretera estaba cortada. Vi luces más adelante y una ambulancia que pasaba a toda velocidad por el carril de emergencias. Tuve que detenerme. Llamé a mis patrones para avisarles que llegaría tarde debido a las demoras por el accidente. Entonces apagué el camión y me dispuse a esperar. Delante de mí habían varios vehículos. Me llamó la atención el que estaba delante de mí, casi pegado. Era una camioneta vieja marca Ford, y dentro había una mujer muy obesa que se movía de un lado a otro, como si buscara algo dentro del vehículo. La mujer, al cabo de un tiempo, se bajó del vehículo y habló con un policía. Luego se dirigió hacia mi camión. Noté que no parecía muy en sus cabales. Su mirada era muy huidiza e inquietante. Tenía la pintura de labios corrida. Además, hacía movimientos muy bruscos con las manos. Me hizo señas para que bajara la ventanilla y así poder hablar. Sin mucho convencimiento bajé la ventanilla y le pregunté qué sucedía. Ella dijo que el policía no le hacía caso, que ella acababa de ver algo aquí al costado entre los arbustos, y me señaló diciéndome si lo veía. Me señaló hacia un cañaveral cercano a nuestra derecha. Yo seguí la dirección de su mirada, pero no alcancé a ver nada. Lo siento, le dije, solo veo ese cañaveral. ¿Qué vio usted allí? Vi algo, no puedo explicarlo, pero nos está observando. Creo que es muy peligroso y estoy casi segura de que fue lo que provocó el accidente. Vi que estaba muy nerviosa. Con su mano derecha se rascó compulsivamente la cabeza. Noté que al retirar la mano, también retiraba una hebra de mechones de su cabeza. Escuche, señora, si usted cree que hay algo peligroso, será mejor que le diga a la policía. Pero es lo que acabo de hacer. Usted vio que hablaba con el policía, pero él solo se reía de mí. Dijo que tenía cosas más importantes de las cuales ocuparse. Entiendo, señora. Yo intentaba ser cauteloso con mis palabras. Estaba seguro de que aquella mujer no parecía estar bien de la cabeza. Si usted cree que hay algo peligroso allí, entonces yo le sugiero que regrese al coche. Estará a salvo allí. La mujer asintió con la cabeza. Estaba contrairada, aunque luego obedeció y se metió otra vez dentro de la camioneta. Durante unos minutos no ocurrió nada. Luego vi que la mujer observaba fijamente en dirección al lugar del cañaveral. Yo volví a mirar hacia allí, pero me pareció que todo estaba en orden. Sin embargo, en un momento una rama se movió. Fue algo muy sutil. Lo hizo muy lentamente y de un lado a otro. No había viento que pudiera mover la rama así. Era como si alguien oculto dentro del cañaveral la estuviese moviendo. Volví a mirar hacia la mujer. Ahora ella me miraba sacando la cabeza hacia afuera, como diciéndome, ¿lo vio? Pensé que debía ser un perro o algún animal que andaba por el bosque. Intenté olvidar aquella rama que se movía lentamente como haciendo señas, pero la mujer no pensaba lo mismo. No pensaba olvidarse de aquel cañaveral. Para mi disgusto, volvió a bajarse de la camioneta y se acercó hacia mí. Usted también lo vio, ¿verdad? Es una bruja. Está ahí escondida, lo sé. Señora, yo solo veo una rama que se mueve. Debe ser un perro o algo así. Por favor, regrese a la camioneta.
¿Usted sabe lo que ocurrió en el accidente más adelante? Dicen que dos coches comenzaron a chocarse entre sí. Los conductores estaban enfurecidos. Nadie sabe por qué, pero estaban dispuestos a matarse. Uno conducía una camioneta como la mía y el otro un Volkswagen. Dicen que continuaron chocándose hasta que perdieron el control y se estrellaron cerca de una curva. El de la camioneta chocó contra otro vehículo y se formó un gran choque en cadena. Está bien, señora, seguro estaban trenzados en alguna discusión previa, pero eso no tiene nada que ver con la bruja. La mujer me miró durante unos segundos. ¿Estás seguro de ello? Luego ella me comentó que estos dos hombres, una vez detenidos, se bajaron de sus vehículos para seguirse golpeando, pero algo era muy raro, puesto que uno de ellos tenía ambos brazos partidos y el otro había perdido una pierna y parte de su cabeza. Aún así, querían seguir luchando y matarse entre ellos. Eso definitivamente no era un comportamiento habitual. Y era cierto. Ella me dijo que hoy era luna llena y que las brujas tienen todo su poder las noches como esta y pueden llenar de odio el alma de los hombres a tal punto de hacerlos hacer cosas que nunca en otras circunstancias hubiesen hecho. Señora, yo creo que usted... Pero no pude terminar mis palabras, porque desde el cañaveral se escuchó algo. Era como una especie de risa. En ese momento la mujer ofesa pareció haber quedado petrificada. Luego, sin mediar motivo alguno, se arrojó contra mi camión. Estiró el brazo para agarrarme, pero yo logré esquivarlo por poco y luego subí la ventanilla. Vi que los ojos de la mujer estaban como ciegos. Su rostro se había transformado y gritaba que quería matarme, que me iba a hacer pedazos y se iba a comer cada parte de mi cuerpo. Y así comenzó a golpear la puerta con su cabeza. Quería entrar como fuese. Su frente se llenó de sangre. Intentó romper la ventanilla con sus dedos y sus uñas se rompieron con un crujido. Yo le decía que se calmara, pero la mujer no parecía escucharme. Algunos segundos después, el policía con el cual había hablado la mujer se acercó para detenerla. La mujer se volvió hacia él y lo atacó. En ese momento el policía sacó un arma eléctrica y con eso la inmovilizó. Sin embargo, aún así la mujer intentaba arrastrarse y llegar hasta él mientras una baba salía de su boca. Vinieron más policías a ayudarlo y lograron reducirla con mucho esfuerzo. Luego se la llevaron en un patrullero. Nunca más volví a verla. Aún al día de hoy, no sé bien lo que ocurrió. No sé si la mujer ya tenía planeado atacarme o si al escuchar aquella risa proveniente desde el cañaveral, sufrió una crisis y tuvo ese acto violento conmigo. Algunos minutos después, la carretera fue liberada y yo pude apartarme del cañaveral. Tengo que decir que fue un gran alivio hacerlo. Bueno, esa fue mi historia. Quisiera saber más opiniones sobre lo que ocurrió. Sería muy importante para mí leer sus comentarios. Así puedo entender lo que pasó. Gracias a todos.